Hermanos amados, gracias a Dios por este tiempo de estudio que tenemos hoy, viernes, en nuestro espacio de estudio de video viernes. Y quisiera continuar con nuestras lecciones del libro de los Hechos. Quisiera que recordemos algunas pautas que nos van a servir para eh, entender de mejor manera este libro y pues ver las cosas como fueron escritas, con el propósito por el cual fueron escritas, ¿no? Este libro es un libro histórico que el doctor Lucas compartió como un segundo tratado a Teófilo, que quiere decir amigo de Dios. Sí, el primer tratado fue el libro de Lucas y el segundo es este. Ahora, en este nosotros vamos viendo cómo el Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través de los discípulos, continúa haciendo la obra de Jesucristo aquí en esta tierra. Ahora, la semana pasada nosotros vimos cómo Pedro, por el poder del Espíritu Santo, comparte su palabra, la palabra del Señor, con toda seguridad, con toda confianza, y más de 3.000 personas creyeron. Ahora, quiero que notemos algo muy importante, porque cuando esto pasó, dice a partir del versículo 41 en adelante: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino gran temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora quiero que nos enfoquemos ahora en esta segunda lección, porque ya llegamos al capítulo 2 de nuestro folleto de estudio de Hechos para Creyentes en Crecimiento, que le ayudo a que le animo a que lo consiga. Si es que no lo tiene todavía, me contacte para podérselo entregar, ¿ok? Qué importante que es esto, porque aquí está ya escrito lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Sí, entonces, quiero que veamos algo muy importante. Recuerde que el libro de los Hechos, nosotros tenemos un registro histórico de lo que pasó. Y algo también que nosotros hemos dicho ya, que es que el libro de los Hechos es un libro de transición. Entonces, transición entre de la ley a la gracia. Y en la ley, esto es lo que se entendía por bautizo. Entonces, acompáñenme por un momento a Hechos capítulo 1 y el versículo 5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua. Y cuando nos referimos a esto de que Juan bautizó con agua, tenemos que recordar lo que significaba el bautizo de Juan. Sí, para los israelitas, cuando Juan bautizaba, lo que significaba para ellos es que él estaba diciendo: el Salvador vendría, iba a venir, o sea, estaba viendo como adelante, antes de que esto pase. Sí, aquellos que creían reconocían que estaban mal, reconocían que eran pecadores, reconocían que se habían alejado de la palabra de Dios, reconocían que estaban mal y que necesitaban un Salvador, y por eso se bautizaban, ¿sí? En esperanza de que vendría algún día, ¿ya? Hasta ahí llega el bautismo de Juan. No conocían del bautizo del Espíritu Santo. No conocían de que Cristo Jesús ya vino, ya pagó, ya murió, ya resucitó, ya ascendió al cielo y ya mandó al Espíritu Santo para morar en los creyentes. ¿Ya? Entonces,
ese es el bautizo que compartía Juan y esa es la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que sale el uno y entra el nuevo. Dice aquí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, versículo 5 está hablando antes de la ascensión, antes de que baje el Espíritu Santo. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso pasó en Hechos capítulo 2, que estudiamos la semana pasada y es muy importante. Ahora, acuérdense un mandamiento que el Señor Jesucristo dio a los discípulos en Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20. Fíjense conmigo, vamos a leer este pasaje de Mateo, donde vemos la gran comisión, pero vemos muy importante lo que hace la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Al compartir la palabra, hace discípulos. Entonces, Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Ahora, el mandato de Jesús era el de hacer discípulos, que quiere decir aprendices, y eso es posible cuando empieza por el nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos enseña que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, el que nos guía a la verdad, nos guía a Jesucristo. Juan capítulo 16, ¿sí? Verso 13. Fíjense lo que nos dice, ¿no? Juan capítulo 16 del verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará saber las cosas que habrán de venir. Sí, el Espíritu Santo hace eso. Y ahora, porque el Espíritu Santo mora en el creyente a través de la iglesia y en la iglesia actúa para hacer discípulos. Entonces, el hacer discípulos empieza a que le conozcan a Él verdaderamente, le conozcan que ya vino, que ya pagó por sus pecados, que ya fue sepultado, ha resucitado, está sentado a la diestra de Dios, mandó el Espíritu Santo y un día regresará. Sí, un creyente, por haber confiado en el Evangelio, nace de nuevo, tiene el Espíritu Santo y ahora es el Espíritu Santo que le ha puesto en la familia de Dios, le ha hecho parte de la iglesia y es ahí que el Espíritu Santo actúa a través de la iglesia haciéndolos discípulos que hacen la voluntad de Él, que dependen en Dios para hacer lo que Él quiere hacer, que es hacer discípulos, ¿sí? Hacer aprendices de Él, que viven con el Maestro, que pasan tiempo con Él, que aprenden de Él, que son un reflejo del Maestro, ¿sí? Eso es lo que está haciendo Dios hoy día. Acuérdense, ese proceso de transición ahora por el Espíritu Santo, lo que hoy día está haciendo es el enfoque de hacer discípulos que hacen la voluntad de Dios por el poder del Espíritu Santo, disfrutan, comparten la vida cristiana donde sea que están, ¿sí? Por el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, el bautismo de el creyente habla acerca de que él ha aceptado que es pecador, ¿sí? Aceptado que la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección le salvó, porque Dios aceptó el pago del sacrificio y la persona que cree es salva y tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Pasa en el momento exacto en que cree, ¿sí? Ahora, cuando
Jesucristo dio el mandato de y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Era un mandato de lo que significa el bautismo en el sentido literal, que habla de que sea sumergido, mojado completamente, ¿ya? Y eso pasa cuando, después de que la persona acepta al Señor Jesucristo, tiene el Espíritu Santo, pero como testimonio para otros creyentes de lo que ya pasó adentro, está diciendo: yo creí, yo ya creí y ya morí juntamente con Cristo y he resucitado juntamente con Él, que es del sentido simbólico también, pero comparto con ustedes ese mandato que el Señor Jesucristo dio de que sean bautizados, ¿no? ¿Sí? Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro Salvador, el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, ¿sí? Y esto es muy importante porque el agua es un simbolismo de la tumba que Jesucristo fue sepultado, ¿sí? Y el salir de ella habla de la resurrección, ¿sí? Habla de la unión que tenemos ahora en Cristo Jesús, una vida nueva en Él. Entonces, una persona que se bautiza hoy en día, que es no por aspersión, no como le enseña la Iglesia Católica para con los niños chiquitos que no entienden, sino para un creyente, tiene que ver con que reconoce lo que ya Dios ha hecho y está compartiendo a los otros. El bautismo no salva, ¿sí? No es parte de nuestra salvación. Nos bautizamos porque somos salvos. No nos bautizamos para ser salvos, ¿sí? La salvación proviene únicamente de la obra de Jesucristo, no de nuestra obra, no de nosotros, ¿sí? Acuérdense de en Lucas 23, del versículo 43, lo que pasó con el ladrón que creyó junto a Jesucristo. Le dijo: acuérdate de mí, ¿sí? Y Jesucristo le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjense conmigo esto. Vamos a poner una señal aquí en Hechos y revisemos por un segundo en Lucas capítulo 23 y el versículo 43. ¿Ya? Lucas capítulo 23 y el verso 43. Dice así: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Él no tuvo tiempo para bautizarse, pero está con él. Entonces, el bautismo no nos salva, ¿ya? El bautismo en agua no nos salva, ¿sí? Tampoco el bautismo en agua nos limpia de pecado, ¿sí? Sino que solamente la sangre de Jesucristo es el pago total por nuestros pecados, y eso es lo que aceptó Dios Todopoderoso, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros tengamos presente al estudiar el libro de los Hechos y en nuestra vida en la iglesia, ¿no? No, una mala enseñanza dice que para que tú seas salvo tienes que bautizarse. No es así, no es así. Acuérdense, el libro de los Hechos es un libro de transición, ¿ya? Entonces, fíjense conmigo, mis hermanos amados, en Hechos capítulo 2, donde nos quedamos en el versículo 41 y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿ya? Ahora, esto muestra que creían, muestra que estaban dando un testimonio de lo que ya había pasado dentro de ellos, ya creyeron, ¿sí? De la unión que tenían ya con Cristo Jesús. Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Acuérdense que en ese tiempo estaban en Jerusalén por ser la fiesta de Pentecostés. Habían venido muchos judíos de diferentes partes para celebrar esta fiesta y estaban ahí en Jerusalén. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Acuérdense que para este punto todavía
no estaban completas las escrituras. Como tenemos hoy en día la palabra de Dios, la revelación completa de Dios, ya no hay más revelación de Dios porque ya la tenemos completa. No existe en el sentido de que haya alguien que reciba una revelación de Dios, ya no hay eso, porque tendríamos que añadir a lo que la Biblia dice. Y ya se cerró. En Apocalipsis se puso el sello, ya le dijo, ya no más, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que entender esto, que en el libro de los Hechos es un libro de transición y son cosas que ya pasan una sola vez y no se repiten. Entonces dice aquí, en la comunión unos con otros. Esto es muy importante porque cuando habla de común o de la comunión unos con otros, en la oración, la predicación, el compañerismo, habla acerca de lo que ellos estaban compartiendo en cuanto al estudio de la palabra, a las oraciones, al partimiento de pan, todo esto que dice aquí, ¿sí? En la comunión los unos con los otros, en la común unión. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, esto es importante que analicemos un poquito, ¿no? No era un tipo de comunismo, ¿sí? Porque las cosas seguían siendo de ellos, sino que ellos compartían para las necesidades de otros, ¿sí? Veamos un ejemplo en Hechos capítulo 8, versículo 36. Vean. Hechos capítulo 8 y el versículo 36 dice: a ver, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Sí, lo que quería decir es que no era un tipo de comunismo, sino que pensaban en los demás. El versículo que yo estaba buscando es el siguiente, a ver. Realmente ellos estaban dependiendo del Espíritu Santo y pensaban en las necesidades de otros. Y cuando nosotros vemos esto, y voy a regresar al mismo pasaje de Hechos capítulo 2, porque aquí nosotros entendemos mejor, ¿no? Dice, y el versículo 45 dice, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esto es muy importante porque eso es lo que quería decir. No era que les quitaban, sino ellos daban para que otros puedan tener. Y eso es también cuando el Espíritu Santo guía a la persona a ver por las necesidades de otros. Más adelante, cuando nosotros vamos estudiando en cuanto a la iglesia, también vemos que Él pone el deseo en la persona de compartir para que se haga la voluntad de Dios. Sí, y utiliza a las personas por el poder del Espíritu Santo para cuidar de la iglesia, ¿sí? Cuidar de las necesidades de la iglesia, ¿ya? Nosotros como iglesia local estamos creciendo y vamos viendo esto también que está pasando de el amor
que pone Dios en los hermanos para cuidar de las necesidades de otros, para hacer discípulos. Entonces, las necesidades que se tienen de un espacio físico, de, qué sé yo, preparación, cosas materiales que sirven para cuidar de la iglesia, ¿no? Ahora, aquí en Hechos capítulo 2, nosotros vemos eso muy importante, que lo que estaba pasando era justamente que Dios estaba utilizando a los discípulos para hacer su voluntad. Y fíjense, voy a seguir leyendo en esta parte, dice, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vimos la semana pasada en este pasaje también que en la versión, la Biblia de las Américas, dice los que iban siendo salvos, ¿ya? Entonces, qué importante que nosotros veamos lo que es el bautizo del creyente. El uno es el bautizo del Espíritu Santo, que es el momento exacto cuando nosotros creímos. Somos bautizados, el Espíritu Santo nos produce en nosotros la regeneración, nos da nueva vida, nos hace hijos de Dios. Estamos unidos a Él por la sangre de Jesucristo. Ya ahora somos de Él, pero el bautizo de sumergirse en el agua, lo único que hace es que el cristiano demuestra, comparte con otros lo que ya le pasó interiormente. ¿Sí? Entonces, por esa razón, nosotros podemos, una persona que camine en el Espíritu Santo, depende en Él por lo que ya es, puede decir, como el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2:20 está hablando de la unión que tenemos ahora en Cristo Jesús. De eso habla esta porción donde vemos a los discípulos caminando en el poder del Espíritu Santo y estudiaban su palabra, compartían, comían juntos, ¿sí? Recordaban la obra de Jesucristo, oraban y eso tuvo un resultado, versículo 43 del capítulo 2, que mostró a otras personas lo que Dios estaba haciendo. Hacían los apóstoles señales y maravillas, ¿sí? Los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, se preocupaban por el bienestar de otros. Y dice aquí, perseveraban unánimes cada día en el templo. En ese tiempo todavía se reunían en el templo y en las casas. Acuérdense que era un tiempo de transición. Ahora no tenemos un templo. Ellos estaban en Jerusalén donde todavía estaba el templo. El templo después de eso fue derrumbado, fue destruido. Ya no hay un templo, ya no necesitamos los creyentes de acercarnos a Dios a través de sacrificios, porque el único sacrificio fue Jesucristo. Ahora, por su palabra, nos reunimos en un edificio o bajo un árbol o en la playa o en un parque. Se reúnen los creyentes donde son la iglesia local en un lugar geográfico específico. En nuestro caso, nosotros la iglesia aquí en Cuenca, ¿no? Pero cuando pasa esto de dependencia en el Espíritu Santo, podemos aprender varias cosas que también sucede con nosotros, ¿no? Se reunían cada día, no como algo forzado, sino con gozo. La reunión, sí, simplemente de domingo no es algo como un hábito, sino el constante compartir con la iglesia
muestra también algo que el Espíritu Santo hace de buscar, de cuidar de otros, de hacer discípulos. ¿Sí? Sí. Ahora, esto es importante, ¿no? Una persona que quiere bautizarse, hay que hacerse la pregunta: ¿ya creyó? ¿Ya conoció al Señor Jesucristo como Salvador? Esa es la pregunta importante, no decir, que entienda que el bautizo no es para ser salvo, sino que entienda claramente que se bautiza porque ya creyó y quiere compartir a otros lo que Dios hizo en su vida. Pagó por sus pecados, fue sepultado, resucitó y ahora es hijo de Dios. Posicionalmente está unido con Cristo Jesús. Fíjense, Primera de Corintios, capítulo 2 y los versículos del 12 al 14. Fíjense lo que pasa con el creyente. Primera a los Corintios, capítulo 12 y el versículo 12 al 14. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aquí habla de que fuimos puestos en Cristo Jesús, sean judíos o griegos, puestos en la iglesia de Jesucristo, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿ya? Dios nos puso ahí en una unión con Cristo Jesús. Por eso podemos decir, como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿qué le detiene a una persona para ser bautizado? Si es que no ha creído, no puede ser bautizado, pero si creyó, puede, ¿ya? Ahora, si usted cree, puede hacerlo, ¿sí? Puede ser bautizado. Entonces, hasta ahí vamos a dejar la lección de esta semana. Un saludo y que podamos seguir conociendo del Señor a través de su palabra. Chao.